Buenos días, queridos estudiantes de grado séptimo. A continuación les voy a compartir la primera parte del tema medidas de tendencia central para datos agrupados. Recuerden que los datos agrupados son los que encontramos en las tablas de distribuciones de frecuencia, donde debemos calcular el rango, el número de intervalos, la amplitud y todas esas cosas. Este tipo de tablas también permiten que nosotros le calculemos las medidas de tendencia central, que en cursos anteriores ya hemos estudiado lo que son la media, la mediana y la moda. ¿Ok? Entonces ese es el título de hoy, medidas de tendencia central para datos agrupados. Bien. Después de haber consignado ese título en el cuaderno, vamos a copiar la definición. Dice: la mayor parte de los conjuntos de datos muestran una tendencia a agruparse alrededor de un punto central, y por lo general es posible elegir algún valor que describa todo un conjunto de datos. Un valor típico descriptivo como ese es una medida de tendencia central o de posición. Las medidas de tendencia central a estudiar son media aritmética, también llamada media normal o promedio, mediana y moda. Esas son las tres medidas que vamos a estudiar durante este año. Más adelante estudiaremos otras medidas como la media armónica, la media geométrica, la media cúbica, la media cuadrática. Pero en este momento solo estudiaremos esas tres medidas de tendencia central. ¿Ok? Bien, ahora vamos a dar la definición de media aritmética. Dice: la media aritmética, también denominada promedio, es la medida de tendencia central que se utiliza con mayor frecuencia. Se calcula sumando todas las observaciones de un conjunto de datos, y dividiendo después ese total entre el número total de elementos involucrados a través de esta fórmula que está aquí. Recuerden que es la suma de todos los datos dividido el total. X barra, este que aparece aquí, X barra significa la media, y es la suma de todos los datos dividido sobre el total, que siempre lo señalamos con n. ¿Ok? Entonces aquí un pequeño ejemplo de este tipo de ejercicio. Miren que aquí los datos no están en ninguna tabla, es decir, no están agrupados. Entonces vamos a resolver el pequeño ejemplo que dice: calcular la media aritmética de los resultados de 6 estudiantes de matemáticas del SER. Y los resultados son 45, 80, 56, 35, 25 y 90. Bien, por definición de media aritmética es la suma de todos los datos, dividido sobre el total. Bien, entonces al sumar todos estos datos que están aquí, obtenemos 331. Y si lo dividimos entre el total de datos, que en este caso son 6, obtenemos 55,16. Lo que significa que la mayoría o el promedio de notas de esos 6 estudiantes en matemática fue de 55,16. Así se calcula la media. Para esto van a necesitar la calculadora. Y como ya todos la tienen, creo que no va a haber inconveniente a la hora de calcular medias. Bien, como les dije, esto es para datos que no están agrupados. Mírenlos aquí. Ahora, ¿qué pasa si los datos están ordenados en tablas de frecuencia, como esta de aquí? Miren que son intervalos y que aquí tenemos la frecuencia, tenemos la marca de clase, que es XY. ¿Ok? Ahora, copiemos en el cuaderno. Si los datos están ordenados en tablas de frecuencia, la media aritmética se obtiene como sigue. Entonces aquí tenemos media igual a la suma de la multiplicación. Ojo, multiplicación ¿de quién? De XY
XI, que se llama marca de clase, por la frecuencia del intervalo. Frecuencia del intervalo. Entonces es la suma de la multiplicación de la marca de clase por la frecuencia del intervalo dividido sobre n, donde XI es la marca de clase del intervalo y FI es la frecuencia del intervalo y n es el total de datos. Bien, les recuerdo que la marca de clase se obtiene sumando los números del intervalo y dividiéndolo entre 2. Es decir, sumando el límite inferior y el límite superior y lo divido a la mitad. Esto se conoce como los extremos del intervalo. ¿Ok? Entonces vamos a ver un pequeño ejemplo que dice: calcular la media aritmética para 40 estudiantes de una universidad según la siguiente tabla. Bien, miren que aquí la variable que se está estudiando es la variable peso. Bien, y los intervalos de los pesos están de 55 a 62, de 63 a 70, de 71 a 78, de 79 a 86 y de 87 a 94. Y esta F que aparece aquí es la frecuencia: 5, 15, 12, 5, 3 y 40. Bien, ¿qué significan estos números de aquí? Que hay 5 personas que tienen un peso entre 55 y 62 kilogramos. 15 personas tienen un peso entre 63 y 70 kilogramos. 12 personas tienen un peso entre 71 y 78 kilogramos. 5 personas tienen un peso entre 79 y 86 kilogramos. Y 3 personas tienen un peso entre 87 y 94 kilogramos. Bien, vamos a calcular la media. Para calcular la media, a esta tablita siempre le vamos a agregar 2 columnas más. Esas 2 columnas son una, la marca de clase, y la otra, la multiplicación de la frecuencia por la marca de clase. Siempre vamos a agregar estas 2 columnas. Vuelvo y digo, frecuencia, que ya la trae. Entonces la que hay que agregar es la marca de clase y la frecuencia por la marca de clase. Son las dos únicas columnas que vamos a agregar. Bien, para llenar la marca de clase, les recuerdo de nuevo que hay que sumar 55 más 62 y lo que nos dé se divide a la mitad, que debe ser este resultado. Luego tomamos para el de abajo 63 más 70 y lo dividimos a la mitad y nos da este resultado. Luego 71 más 78 lo dividimos a la mitad y nos da este resultado. Luego 79 más 86 lo divido a la mitad y me da este resultado. Y por último 87 más 94 lo divido a la mitad y me da este resultado. ¿Ok? Bien, el paso que sigue es multiplicar la frecuencia por su marca de clase, que es esta columnita de aquí. ¿Ok? Entonces primero multiplico 5 por 58,5, me da 292,5. 15 por 66,5 me da 997,5. 12 por 74,5 me da 894. 5 por 82,5 me da 412,5. Y 3 por 90,5 me da 271,5. Luego lo que hago es sumar todos estos resultados aquí, observen, los sumo y me da 2868. Bien, ahora apliquemos la fórmula, mírenla aquí. La fórmula me dice que debo sumar
la marca de clase por la frecuencia, la suma de la marca de clase por la frecuencia, que ese resultado en la tabla anterior nos dio 2868. Mírenlo aquí, 2868. Dividido n, dijimos que n era el total, entonces vale 40. Y 2868 entre 40 nos da 71,7. Lo que nos permite concluir que en promedio los pesos de los 40 trabajadores es de 71,7 kilogramos. ¿Ok? Entonces, para calcular la media en estas tablas, siempre vamos a agregar estas dos columnas. Siempre. La marca de clase y la frecuencia por la marca de clase. Bien, eso es todo. Ahora ve a la guía de clase en Classroom y resuelve el ejercicio que allí se encuentra. Es una tablita donde le vamos a calcular la media, ¿ok? La van a resolver en el cuaderno y luego socializamos ese pequeño ejercicio. Eso es todo. Si tienen dudas, me avisan, me informan por Classroom. Nos vemos en otra ocasión. Que tengan feliz tarde.